Relatos de terror sobre militares durante la guerra. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Además, deja tus relatos en los comentarios o envíanoslo a nuestro correo electrónico. Relato 1. Hace años, cuando era joven, el mayor James decidió unirse al ejército para servir a su país. Era un hombre fuerte y valiente, y pronto se convirtió en líder de su unidad. Sin embargo, su carrera militar se vio interrumpida por una misión en la que todo salió terriblemente mal. La misión en cuestión era una operación de rescate en una zona de guerra. El objetivo era rescatar a varios rehenes que habían sido capturados por un grupo rebelde. James y su equipo se adentraron en la zona, armados con armas y equipo avanzado. Todo parecía estar yendo bien, pero de repente, el equipo se encontró rodeado por un gran número de enemigos. En un intento desesperado por salir con vida, James ordenó a su equipo que se dispersara mientras él cubría su retirada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba rodeado y completamente solo. Con los enemigos acercándose rápidamente, James se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. En ese momento, algo extraño sucedió. De repente, James sintió una fuerza inexplicable que lo invadía, dándole una increíble fuerza y velocidad. Con una facilidad asombrosa, James comenzó a eliminar a sus enemigos uno por uno, utilizando técnicas de combate que nunca había usado antes. Parecía como si algo lo hubiera poseído, convirtiéndolo en una máquina de matar. Finalmente, James logró salir con vida de la zona de guerra, pero algo había cambiado en él. A partir de ese día, comenzó a sufrir de pesadillas terribles y alucinaciones, en las que se veía a sí mismo matando a sus enemigos de manera brutal y sin piedad. Pronto, se dio cuenta de que la fuerza inexplicable que lo había poseído en la zona de guerra nunca lo había dejado. James intentó buscar ayuda, pero ningún psicólogo o médico podía ayudarlo. Pronto, comenzó a sentir que algo lo estaba controlando, haciéndolo actuar de manera irracional e impredecible. Sus superiores en el ejército lo dieron por muerto, y nadie quería tener nada que ver con él. Con el tiempo, James se convirtió en un solitario, viviendo en la oscuridad y el miedo. Se aisló completamente del mundo, tratando de evitar cualquier tipo de contacto humano. Sin embargo, su mente estaba obsesionada con la idea de que algo lo estaba controlando, y que en cualquier momento podría perder el control y volver a convertirse en esa máquina de matar que había sido. En la zona de guerra, pasaron los años, y James se sumió cada vez más en la locura. A menudo, se encontraba en estado de trance, en el que su mente volaba a ese día en la zona de guerra, reviviendo una y otra vez la masacre que había cometido. Comenzó a tener visiones y alucinaciones cada vez más intensas, en las que se veía a sí mismo matando a personas inocentes, como si estuviera bajo el control de una fuerza malévola. Finalmente, James llegó a la conclusión de que algo lo había poseído en ese día en la zona de guerra, y que esa cosa estaba tratando de controlarlo para que volviera a matar. Decidió que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, así que, una noche, James se armó con un cuchillo y se adentró en la oscuridad, decidido a acabar con esa cosa que lo estaba consumiendo. Sin embargo, en su camino, se encontró con una figura oscura que se levantó ante él. Era una criatura extraña, con ojos rojos y una mirada malévola. La criatura se acercó a él y le habló en una lengua desconocida, pero James podía entenderlo claramente. La criatura le dijo que él había sido elegido para ser su portador y que siempre estaría en él, controlando sus acciones y alimentándose de su maldad. James intentó luchar contra ella, pero la criatura era demasiado poderosa. Se sumió en la oscuridad, sintiendo como algo se apoderaba de su mente y lo convertía en una máquina de matar de nuevo. Desde entonces, James ha desaparecido. Relato 2. El soldado Oscar era un joven soldado, solo tenía 19 años cuando lo enviaron a luchar en la guerra. Estaba lleno de miedo e incertidumbre, pero también de un sentido del deber y el orgullo. No sabía qué esperar, pero sabía que tenía que ser valiente. Tan pronto como llegó a las líneas del frente, comenzó el horror. El sonido constante de disparos y explosiones, el olor a muerte y destrucción, la visión de sus compañeros soldados cayendo al suelo, heridos o muertos. Vio cosas que ningún ser humano debería tener que ver jamás. Una noche, mientras estaba de guardia, escuchó un ruido extraño. No podía ubicarlo,
pero sonaba como si alguien o algo estuviera susurrando su nombre. Lo descartó como su imaginación y continuó su reloj. Pero el murmullo persistió, haciéndose más fuerte y más urgente. De repente, una mano salió de la oscuridad y lo agarró por el tobillo. Gritó y se apartó, pero la mano no lo soltaba. Pataleó y forcejeó, pero la mano era demasiado fuerte. Se dio cuenta con un escalofrío de que era la mano de un soldado muerto, levantado de la tumba. Scott fue arrastrado a la oscuridad y, a medida que lo empujaban más y más hacia lo desconocido, se dio cuenta de que lo estaban llevando a un búnker subterráneo. La mano que lo arrastraba estaba fría y húmeda y olía a podredumbre. Scar estaba aterrorizado, pero no podía gritar ni emitir ningún sonido. Cuando lo arrastraron al búnker, vio que estaba lleno de cuerpos de soldados que habían muerto en la guerra. Todos se estaban pudriendo y descomponiendo, pero aún se movían. Todos estaban controlados por la misma fuerza misteriosa que había arrastrado a James al búnker. Scott se dio cuenta de que él iba a ser el próximo en ser controlado por esta fuerza. No podía permitir que eso sucediera, así que reunió toda la fuerza que le quedaba y logró liberarse de la mano que lo sostenía. Corrió tan rápido como pudo, pero sabía que la fuerza aún lo perseguía. Encontró una escalera que conducía a la superficie y la subió lo más rápido que pudo. Finalmente estaba de regreso en el campo de batalla, pero aún no estaba a salvo. Todavía podía sentir la fuerza persiguiéndolo, gritando su nombre. Corrió hasta que se desplomó por el agotamiento, pero sabía que tenía que seguir adelante. Scott logró regresar a su base e inmediatamente lo llevaron a un médico. Sufría de un severo shock y trauma, pero estaba vivo. Lo enviaron de regreso a casa para recuperarse, pero nunca volvió a ser el mismo. Estaba obsesionado por el recuerdo del búnker subterráneo y la fuerza que controlaba a los soldados muertos. A partir de ese día, James nunca pudo olvidar lo que había visto y experimentado. A menudo se despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, con el sonido de susurros en sus oídos. Trató de dejar atrás la guerra y seguir adelante, pero fue imposible. Relato 3. Era el apogeo de la guerra y la ciudad estaba en un estado de caos constante. El aire estaba cargado con el olor a humo y muerte, y las calles estaban llenas de escombros de edificios bombardeados. La familia de 4 había logrado encontrar refugio en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las bombas los encontraran a ellos también. La madre, el padre y sus 2 hijos se apiñaron en el sótano, tratando de mantenerse lo más lejos posible de las ventanas. El sonido de las explosiones era constante, sacudiendo el suelo debajo de ellos con cada impacto. El padre trató de mantener una cara valiente para su familia, pero el peso de su situación comenzaba a pasar factura. Sabía que no podrían sobrevivir así por mucho más tiempo. Necesitaban encontrar una forma de salir de la ciudad, pero con las carreteras bloqueadas y la constante amenaza de ataque, parecía imposible. Una noche, mientras la familia yacía acurrucada en su refugio improvisado, escucharon un golpe en la puerta. El padre caminó con cautela hacia el frente de la casa, pistola en mano. Abrió la puerta para encontrar un grupo de soldados parados en su porche. «Estamos aquí para evacuar la ciudad», dijo uno de los soldados. «Tienes que venir con nosotros ahora». El padre no dudó. Reunió a su familia y siguieron a los soldados por las calles, esquivando escombros y esquivando bombas. Corrieron lo más rápido que pudieron, pero el padre no podía quitarse la sensación de que lo seguían. Cuando se acercaban al borde de la ciudad, el padre se detuvo de repente. Podía sentir los ojos sobre él, observando cada uno de sus movimientos. Los soldados lo instaron a seguir moviéndose, pero el padre no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Finalmente, llegaron al punto de evacuación. La familia subió a bordo de un camión y partió hacia lo desconocido. Miró por la parte trasera del camión y vio una figura de pie en la distancia, observándolos mientras se alejaban. La familia nunca volvió a hablar de esa noche. Intentaron dejar atrás la guerra y sus experiencias, pero el recuerdo de la figura que los miraba desde la distancia permaneció con el padre por el resto de su vida. No podía evitar la sensación de que habían escapado por poco de algún horror invisible, y que todavía estaba ahí afuera, esperándolos.